Un cordial saludo. A continuación será la presentación del libro Aulas Inclusivas, un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo, el cual es de la autoría de Susan y William Steinbach, publicado en el año 2007 en el país de España, y será expuesto por los estudiantes de Fonoaudiología de séptimo semestre de la Universidad Santiago de Cali, que son Anida Yanarela González, Sofía Perlaza Álvarez y quien les habla, Claudia Valentino Díaz Gómez. Para iniciar, cabe mencionar que el presente libro contiene 14 capítulos en total y cuenta con 3 apartados que son la introducción, adaptación y realización del currículo y aspectos complementarios, los cuales contienen sus diversos capítulos que serán escritos a continuación. El primer apartado es el de la introducción, en donde se abarca el primer capítulo, que es hacia las aulas inclusivas. Aquí, los autores de este libro esperan que prontamente se pueda hablar de dar una educación de calidad a todos los alumnos. Sin embargo, aún se evidencia que actualmente hay estudiantes que son excluidos tanto de la vida escolar como de la vida comunitaria, por lo que muchas personas han empleado el término de inclusión plena, ya que este término comunica con mayor precisión y claridad lo que hace falta. También se alude a que no se debe dejar a nadie por fuera de la vida escolar, tanto en el plano educativo, físico y social. Y por último, consiste en construir un sistema que incluya y esté estructurado para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. De esta manera, el dilema ya no consiste en cómo integrar a aquellos alumnos que han sido excluidos anteriormente, sino en cómo crear un sentido de comunidad y de apoyo mutuo en una corriente que promueva el éxito a todos los miembros de las escuelas. Así, el sentido de comunidad del que se habla se centra en la organización de tal manera que los integrantes estén ligados, estén aceptados y se apoyen entre compañeros y los demás miembros de la comunidad escolar al tiempo en que se satisfacen las necesidades educativas. Lo anterior es referido porque cada miembro de esta comunidad tienen un importante rol y una importante responsabilidad que tienen que desempeñar en apoyo para los demás. De esta manera, hay un movimiento tendente al reconocimiento del valor de las comunidades inclusivas escolares, de que aquí se entablan relaciones de amistad, compromisos y lazos entre lo que son estudiantes, compañeros, padres de familia y también educadores, para así permitir que el sentido de comunidad permanezca vigente. Así, cuando hablamos de escuelas inclusivas, nos referimos a que estas presentan ciertas ventajas en cuanto al mantenimiento de los enfoques tradicionales que tratan de ayudar a los estudiantes con discapacidades, ya que como ventajas se encuentran que se establecen comunidades que apoyen y atiendan a todos los alumnos y no solo a determinadas categorías seleccionadas. También que todos los recursos y esfuerzos del personal escolar se dedican a evaluar las necesidades de docentes, a adaptar las enseñanzas y dar apoyo a los alumnos. Así se evita con dedicar tiempo y recursos en clasificar, calificar y decidir la asignación a diferentes grupos. Y por última ventaja, se tiene que se brindan apoyos sociales a docentes y a todo el alumnado. Ahora, para ser más específicos, los autores establecen el término de aulas inclusivas, las cuales se deben de reconocer como la unidad básica de atención, ya que aquí es donde ocurre y sucede toda la actividad directamente. Estas aulas presentan características entre las que se destacan que la filosofía de la clase se centra en que se reconozca a todos los niños que pertenecen al grupo y que todos pueden aprender tanto en la vida normal de la escuela como en de la comunidad. Además de que se valora la diversidad, ya que se entiende esto como que brinda oportunidades de aprendizaje. También se presentan los derechos de cada miembro en las reglas de las escuelas. La enseñanza también está adaptada al estudiante. También que existe un apoyo en el aula ordinaria para satisfacer las necesidades de los alumnos. Se fomentan las redes naturales de apoyo, como por ejemplo el círculo de amigos, el aprendizaje cooperativo o también la cooperación profesional, entre otras. Se presentan además una adaptación del aula y hay una capacitación por parte del docente hacia los estudiantes para que estos presten apoyo a sus compañeros y hay un fomento de la comprensión de las diferencias individuales. Pero entonces, ¿cómo promovemos las aulas inclusivas? Esto se logra obteniendo un compromiso del docente
También se hace un uso de la educación especial y de todos los demás recursos. Se propone seguir con el principio de las proporciones naturales. Se debe establecer un grupo de trabajo sobre la educación especial y se hace un nombramiento a la persona que sea la coordinadora de apoyo. El segundo capítulo tiene como título Celebrar la diversidad, crear comunidad, en donde los autores proponen el objetivo de que en las escuelas debe haber una exploración de las diferencias, en la oportunidad de que los alumnos puedan experimentar y comprender la diversidad presente en una comunidad que es acogedora y que es segura. Por lo tanto, los autores establecen que se debe pensar inclusivamente en la enseñanza inclusiva, con el fin de que se cree una comunidad que acoja todas las diferencias, se utilice como herramientas del currículo y se respeten en todos los aspectos del programa escolar. De esta manera, los autores enfatizan en que es necesaria una transformación de las aulas. Pero ¿esto cómo se hace? Teniendo en cuenta la magnitud de diversidad, los autores nos plantean algunas estrategias y actividades que pueden ser utilizadas para descubrir cada diferencia. Así, para el descubrimiento de diferencias raciales se pueden utilizar guías didácticas sobre educación multicultural o también catálogos de libros infantiles. Para las diferencias culturales se pueden hablar sobre los nombres de los estudiantes o las diferencias de idioma. También en las diferencias familiares se pueden hacer uso de carteles o libros. Para las diferencias de género se pueden liberar a los niños de las ideas de restricción o estereotipadas o también estimular que interactúen con el sexo opuesto. Para las diferencias religiosas y festividades se puede optar por no enfatizar en las festividades tradicionales, sino en conocer acerca de otras fiestas. En las diferencias de destreza y capacidad se pueden realizar actividades y proyectos que compartan y validan muchos tipos de excelencia o también realizar prácticas sobre el ofrecer y recibir ayuda. Y por último, para descubrir la forma de oponerse a estereotipos y discriminación, pueden realizarse actividades de oposición al racismo, sexismo y discriminación u optar por el reconocimiento e interrupción de expresiones humorísticas racistas, sexistas y étnicas. Para continuar, el tercer capítulo de este libro se llama Educación inclusiva, dar sentido al currículo, en el que los autores brindan 5 estrategias que combinadas pueden ayudar a que el docente comprenda cómo puede hacerse una planificación para todos sus alumnos. Así, la primera estrategia es tener muy presentes los objetivos generales de la educación, que son desarrollo personal, preparación como ciudadano y para hacerse cargo de las funciones futuras, y por último, demostrar conciencia de la comunidad y de una participación en ella. La segunda estrategia es crear un marco curricular común. Esto debido a que en la mayoría de los casos de las escuelas no se han tenido muy en cuenta a todos los alumnos en los objetivos y secuencia curricular. Por lo tanto, se espera que para lograr llegar a este marco curricular común, los maestros y también los educadores especiales entrelacen los objetivos de los estudiantes antes excluidos con los currículos. Para lo anterior, hay que tener en cuenta que para que esto llegue a las aulas y que las clases sean inclusivas, es necesario formularse 3 objetivos. El primero es reducir el uso de la jerga de la educación especial. El segundo es que debe prestarse más atención a las actividades o contextos más generales. Y el tercero es que debe utilizar un marco de referencia común a todos los alumnos para elaborar las adaptaciones curriculares. La tercera estrategia se basa en ofrecer un currículo significativo, el cual se evidencia cuando se ayuda a todos los niños a dar sentido a sus experiencias, teniendo en cuenta qué es lo que vale la pena ser estudiado. De esta manera, aspectos como el lenguaje total, en donde leer, escribir, hablar y escuchar son transversales en todos los contextos, en donde la microsociedad, en donde se hace una adopción de papeles activos de la vida adulta y que esto enriquece las experiencias de los estudiantes, en donde los enfoques cooperativos, en donde se pretende trabajar en equipo a alcanzar objetivos comunes,
y los enfoques temáticos y basados en proyectos que enfatizan la aplicación de las destrezas de los estudiantes hacen posible que la adaptación a un conjunto de alumnos sea mucho más amplio y se favorezcan las experiencias en ellos. La cuarta estrategia está basada en medir los resultados, pero basándose en el rendimiento individual, en donde aquí se hacen visibles dos aspectos importantes de la educación que se relacionan con que la aplicación de test estandarizados ya se ven como medidas insuficientes para dar resultados de evaluación. De esta manera, los autores mencionan que hay otro tipo de medidas que pueden ser utilizadas para evaluar. La primera se basa en test de rendimiento, los cuales están diseñados para medir la actuación del alumno en una serie de tareas cuya realización puede durar semanas, incluso meses. Y la segunda es la individualización de las medidas, en donde se enfatiza que los estudiantes deben ser evaluados con arreglo de objetivos y criterios individualizados para evidenciar la capacidad de cada uno. Y por último, la quinta estrategia se basa en reconocer la fuerza del currículo oculto, en la que se fomenta la creación y experimentación en clase acerca de un sentido de comunidad. A partir de crear aulas que sean lugares seguros, se aprende a trabajar en cooperación con los demás, se firme la identidad de cada alumno y se sea consciente de la importancia de tener voz en las decisiones. A continuación vamos a ver el segundo apartado donde encontramos adaptación y realización del capítulo. Entonces vamos a empezar con el cuarto capítulo que nos habla acerca de un currículo para crear aulas inclusivas. Vamos a empezar con una pequeña definición de qué es el currículo. Son estrategias y métodos que se le da a un estudiante para alcanzar un nivel educativo. Debido a esto, el autor nos plantea unos objetivos curriculares, una socialización, un aprendizaje significativo que se da por medio de actividades dentro del aula de clase. También debemos tener en cuenta requisitos curriculares, lecciones magistrales y la perspectiva holística o constructivista que se da dentro del centro educativo o la institución educativa. En las lecciones magistrales se tienen en cuenta talleres, actividades en grupo, depende de las habilidades que tengan los niños. Cabe resaltar que los niños pueden tener alguna dificultad de aprendizaje o pueden que tengan talentos excepcionales. Por otra parte, el autor nos plantea unas estrategias para las actividades educativas. Este lo hace por medio de un cuento y la actividad va subiendo de complejidad. Entonces, en primera instancia, tenemos los objetivos flexibles de aprendizaje, donde el niño lee el cuento y dibuja lo que entendió. En segunda instancia, tenemos la adaptación de la actividad. Entonces, el niño ya dibuja y escribe lo que entendió. Finalmente, tenemos la adaptación múltiple, que se dan las tres cosas: leer, escribir y explicar lo que entendió del cuento. Todas estas actividades se hacen por la participación del alumnado dentro del ámbito educativo. Bueno, a continuación vemos el capítulo 5, que es titulado Enfoque colaborativo para apoyar al alumnado y profesorado de las aulas inclusivas. Este capítulo tiene como objetivo llevar a cabo estrategias y ayudas para la resolución de los problemas dentro de las aulas inclusivas. El autor hace referencia a una palabra clave muy importante, que es la colaboración. La colaboración se puede dar de diferentes formas. Primero se puede dar el servicio indirecto a los alumnados, es decir, que se van a remitir los alumnados a diferentes disciplinas, como fisioterapia, terapia ocupacional, nutrición, bueno, y entre otras. También vemos la relación colaborativa que se da dentro de las interdisciplinas. Por otra parte, vemos las relaciones voluntarias, que se da la colaboración de un voluntario, ya sea un padre de familia, un estudiante o un practicante. Y por último, tenemos la participación activa del maestro, donde el maestro debe ser un guía y un líder y debe crear esa confianza a los estudiantes para poder dar esas estrategias y esa resolución de problemas dentro de las aulas inclusivas. Dentro de las aulas inclusivas puede que se generen problemas y para esto debemos buscar una solución.
Entonces, el autor nos hace referencia a una resolución de problemas que se da en 7 puntos. El primero es definir y clarificar el problema. Entonces, vamos a decir qué sucedió, qué pasó y qué tipo de problema es. Por consiguiente, vamos a analizarlo. En este vamos a sacar una hipótesis de lo que pudo haber sucedido. Luego vamos a estudiar alternativas para la solución del problema. Entonces vamos a seleccionar una estrategia y vamos a clarificarla. Para esto vamos a poner en práctica la estrategia y proporcionar una ayuda al estudiante y finalmente vamos a evaluar los resultados de los puntos anteriores. A continuación vemos el capítulo 6 que es titulado Celebrar la diversidad y crear comunidad. Entonces, ya después de haber visto el currículo, los objetivos del currículo y la resolución de problemas, los autores nos plantean otras estrategias de apoyo. Entonces, vemos que el apoyo dentro de las clases inclusivas debe ser de manera equilibrada. Encontramos entonces los siguientes tipos de apoyo. El apoyo mediante recursos, que se da de talleres, lecturas, bibliografías, libros, y el apoyo moral, que se da desde la confianza que el docente le da a los estudiantes. Vemos también el apoyo técnico, que son todos los instrumentos tecnológicos como la tablet, el computador, la sala de sistemas, y por último tenemos el apoyo en evaluación, es decir, que el docente debe tener en cuenta las habilidades del alumno para sí mismo ser evaluado. A continuación tenemos el capítulo 7, el cual se nombra la colaboración del alumno. Este capítulo tiene como objetivo buscar las diversas formas de colaboración escolar. Entonces tenemos que a los estudiantes ser partícipes y determinar su propia educación van a obtener beneficios y fundamento teórico. Por consiguiente, van a ser más motivados y va a aumentar su rendimiento académico en todas las aulas inclusivas. Entonces, tenemos que el objetivo principal de los docentes es que los estudiantes alcancen sus hábitos mentales. Esto es un sinónimo de la sabiduría. Esto es entendido como buscar las estrategias para afrontar la diversidad y seguir aprendiendo durante toda nuestra vida. Esto nos va a permitir comunicarnos e interactuar en todos los espacios sociales. Entonces, al tener hábitos mentales, voy a conseguir aperturar ideas, escuchar algo nuevo, cuestionar enunciados confusos, preguntar y aclarar significados. Para que se dé el proceso de aprendizaje adecuadamente dentro de las aulas inclusivas, tenemos que tanto el alumno como el docente debe cumplir unas funciones determinantes. En el campo del alumno debe participar de manera activa preguntándose qué y cómo tiene que aprender. Esto es una forma preferente de aprender guiada por el estudiante. El docente, por consiguiente, tiene que familiarizarse con nuevos métodos, innovando sus estrategias y sus materiales que va a utilizar dentro de las aulas inclusivas. Esto también incluye darle resolución a los problemas que se puedan presentar durante el proceso. Para que se dé la colaboración de los alumnos de una manera adecuada, los autores han implementado 3 tipos de estrategias. La primera de ellas es los alumnos como miembros del equipo docente, en donde se van a crear grupos cooperativos, tutorías entre compañeros, equipo entre maestro y alumno, se va a aportar al diseño del currículo y finalmente se va a supervisar la eficacia del docente. Esto con el fin de garantizar la educación. Como segunda instancia, entonces se van a hacer planes de transición para aquellos estudiantes que tienen discapacidades o necesidades especiales y se van a generar programas y planes individualizados para cada uno de ellos según las necesidades que requieran. También, antes de esto, se van a hacer reuniones de planificación previas para garantizar el 100% una educación asertiva. Y finalmente se van a generar redes de apoyo entre compañeros con el fin de mitigar un poco esas dificultades de aprendizaje. Finalmente, tenemos a los alumnos como responsables de sus propias acciones y decisiones. Entonces aquí el estudiante asume un rol donde cumple una función dentro de la sociedad educativa. Entonces aquí puede lanzarse al consejo estudiantil y representar a toda la población. Durante el capítulo 8 nos encontramos que durante el proceso nos podemos encontrar con una conducta difícil o una conducta problema por parte de alguno de los estudiantes. Entonces, tenemos que el estudiante dentro de las aulas inclusivas va a manifestar sentirse desagradado por la actividad, se va a sentir confuso, aburrido o triste.
va a reaccionar hiriendo a las personas que están a su alrededor, como pueden ser sus docentes, sus mismos pares o sus familiares. Entonces se va a descubrir que tiene una conducta disruptiva y va a generar emisiones orales como no quiero, déjame solo. Entonces, ¿cómo comprender y afrontar esa conducta problema? Los docentes deben hacer uso de apoyos y estrategias que nos permitan dar solución a esta gran problemática. Entonces, primero entendamos qué es conducta. Es una fuente de información que nos brinda los deseos y las necesidades del estudiante. Esto lo podemos determinar a través de la observación como docentes. Entonces, primero debemos enmarcar el problema. Debemos observar la expresión corporal del estudiante y qué nos quiere comunicar a través de ella. Como segundo paso, entonces, vamos a seleccionar los objetivos donde le vamos a enseñar al estudiante a aprender a comunicarse de un modo eficaz y que no se torne agresivo para las demás personas. Como procedimiento de intervención, entonces vamos a enseñar a implementar diseños y formas alternativas de comunicación que cumplan con las necesidades que el estudiante requiere. Y en cuarto y finalmente tenemos que definir el éxito desempeñando una estrategia educativa que incluya todos los contextos del estudiante. El capítulo 9 nos enseña cómo poner en práctica esas decisiones curriculares. Entonces tenemos que como objetivo general del docente está en diseñar e implementar planes que propicien el aprendizaje de estudiantes tanto capacitados como discapacitados por medio de la implantación del currículo. Entonces, con los objetivos específicos vamos a proporcionar un aprendizaje en el entorno natural y espontáneo donde el estudiante trabaje para darle solución a sus propios problemas. El docente también debe ser el encargado de incentivar al estudiante, de motivarlo y de mantener un ambiente positivo y agradable. Y finalmente se va a hacer una evaluación individual y ajustes sobre la marcha por si el procedimiento no está siendo el adecuado. El libro nos proporciona unas opciones para implantar el currículo. Entonces tenemos que en los materiales nos debemos preguntar qué debemos utilizar. Entonces podemos utilizar textos estándares, libros, publicaciones, videos, elementos visuales, juegos didácticos, objetos de la vida cotidiana, entre otros. La idea es buscar la estrategia adecuada donde el estudiante pueda tener su proceso de aprendizaje. Luego tenemos que ¿cómo vamos a organizar la clase en cuestión del diseño? Entonces vamos a utilizar ejemplos, simulaciones de la vida real, actividades cotidianas, juegos de roles o enseñanzas temáticas que nos permitan dar solución a esas problemáticas. En tercera instancia tenemos el lugar, es donde se puede llevar a cabo el desarrollo de estas actividades. Entonces podemos diseñarlos en el aula de clases, en los lugares de la escuela que no sean dentro del aula de clases, pero también en los lugares extraescolares o en los lugares donde normalmente sus estudiantes transiten espontáneamente. Y finalmente tenemos las interacciones en el aprendizaje, que es qué sucede durante estas actividades. Entonces van a haber tanto enseñanzas individuales como grupales de grupos homogéneos y heterogéneos. Entonces aquí van a haber enseñanzas entre compañeros donde se apoyen unos a otros, tanto los menores de edad como los mayores de edad y viceversa, y van a haber ejercicios por medio de ordenadores donde se programan informáticos. Ahora vamos a hablar de las reglas y estrategias para la enseñanza de un grupo heterogéneo. Entonces, para maximizar la variedad de los alumnos, vamos a agrupar alumnos con características diferentes en etnia, en rendimiento académico, en género e incluso hasta de nivel social. Así, vamos a variar los grupos durante todo el año lectivo para garantizar el aprendizaje. Entonces, así vamos a dar procedencia al segundo paso, donde vamos a maximizar la interdependencia positiva. Entonces va a haber un proceso recíproco donde va a ser una experiencia compartida de diversidad humana. Aquí se van a trabajar habilidades tanto de cooperación como de colaboración, trabajando en grupos y en experiencias comunes. Y como finalmente y último paso, vamos a recompensar el rendimiento individual de cada persona, evaluando y supervisando a cada alumno. Esto nos va a generar un proceso más que de competición, de cooperación entre cada uno de los alumnos. El capítulo 10 tiene como título Medir e informar sobre el progreso de cada alumno, en el que los autores mencionan que debe haber una relación entre las formas de prácticas pasadas y del presente con las medidas de progreso de cada alumno y las estrategias de evaluación. De esta manera, los autores afirman que para que la evaluación sea útil para el estudiante, esta debe formar parte de su experiencia de aprendizaje,
También los maestros deben ayudar a que los alumnos consideren que el objetivo de la evaluación es ayudarlos a salir airoso de ella. Por este motivo, la evaluación debe ser algo más que un apoyo para la enseñanza y debe contribuir a que el alumno aprenda a evaluar su aprendizaje. Por estos motivos, debe considerarse la evaluación como un proceso cognitivo y que sea continuo y que éste tenga unos objetivos claramente definidos, ya que en esta hay una interacción entre los docentes y los estudiantes que permite que aprendan algo acerca de los respectivos logros y la posible necesidad de un cambio para tener un crecimiento esperado. Pero entonces, ¿para qué se evalúa? Este proceso de evaluación se realiza para determinar si se han alcanzado los objetivos, también para contribuir al desarrollo de un plan educativo, también ayuda a direccionar al maestro, brinda información sobre la calidad del ambiente de aprendizaje, determina la eficacia de la metodología del docente y proporciona una base de apoyo extra cuando sea necesario. De esta manera, todos estos aspectos mencionados anteriormente permiten hablar del objetivo primordial de la evaluación, que es el diagnóstico. Y es el diagnóstico dirigido a todo el ambiente educativo que es importante conocer. Por otra parte, los autores mencionan que esta evaluación es inherente a la enseñanza. Primero, porque ésta debe descubrir los problemas y dificultades y proporcionar una base para la acción inmediata. Segundo, porque la forma de evaluación debe adecuarse a la tarea, el nivel y el tipo de aprendizaje del estudiante. Tercero, porque el efecto de esta evaluación debe ser constructivo. Cuarto, porque debe realizarse diversas técnicas de evaluación. Quinto, la evaluación debe adaptarse y debe abarcar las áreas cognitivas, psicomotrices y afectivas del estudiante. Y por último, para que la evaluación sea eficaz, debe establecerse comunicación entre lo que es el alumno, el docente, los objetivos, las expectativas, los criterios y la actuación. Pero entonces, ¿cuál es la función de las pruebas estandarizadas en evaluación? Para esta sección, los autores mencionan que las escuelas han comenzado a convertirse en centros que valoran la diversidad, por lo tanto van en coherencia con ella, en la que para satisfacer las necesidades de los alumnos de características diversas en las aulas ordinarias, hace falta una adaptación de los métodos de evaluación con el fin de mantener dicha coherencia, lo cual también va en relación con que el currículo debe sintonizarse con las necesidades de los alumnos, es decir, que debe diversificarse. De esta manera, los autores afirman que el conflicto debe surgir cuando la escuela esté en concordancia con lo anterior, pero defienda los test formales como herramientas exclusivas para la evaluación. Por tal razón, ellos enfatizan en que los test formales estandarizados y referidos a normas dan información falsa sobre la categoría del aprendizaje y que son injustos para ciertas clases de alumnos. Además, porque corrompen los procesos de enseñanza-aprendizaje, generan también una falta de motivación, generando actitudes negativas que influyen en el aprendizaje y el rendimiento y no influyen en el progreso del alumno, ni en los objetivos, ni en el currículo. Todo esto es debido porque estos test estandarizados se centran más que todo en las destrezas básicas, más no en el pensamiento crítico, analítico, ni en el razonamiento ni resolución de problemas. Y se enfatizan más en el reconocimiento de hechos aislados, más no en la integración de información y generación de ideas. Por esta razón, los autores proponen la utilización de un modelo de decisión, en el que se incorpora la evaluación de las capacidades, el progreso de los alumnos, las intervenciones planificadas y el programa adaptado. De esta manera, indican que para su desarrollo, este modelo consta de 3 fases. La primera fase se basa en una puesta en común de la información, en donde el docente va a recoger toda la información del alumno, a partir de la cual va a elaborar una hipótesis inicial para posteriormente relacionar la evaluación con el currículo y enseñanza, y una vez se tenga esto, debe supervisar el rendimiento del alumno. La segunda fase
Se centra en la reunión del equipo de la escuela, en donde si el alumno presenta ya problemas muy complejos, el docente debe dirigirse a este grupo que está conformado por un director, orientador, profesor de apoyo y otro personal adecuado, con los cuales se hará la revisión de la hipótesis inicial y se generará un plan de enseñanza para el alumno. Y la tercera fase se basa en una reunión del equipo de colaboración, el cual está conformado por un orientador, el logopeda o fonoaudiólogo y otros especialistas, quienes son los que deciden la necesidad o no de otras evaluaciones, y después la información recogida se trasladará al currículo. Por otra parte, los autores mencionan que la evaluación no debe ser el producto final de la educación. Por lo tanto, ellos brindan unas estrategias de evaluación que pueden ser utilizadas, como son revisión del registro acumulativo individual, entrevista del alumno con el maestro, observación, test informales, test preparados por el maestro, proyectos de grupo, contratos por el alumno, evaluación a cargo de los compañeros y la autoevaluación. Entonces, una vez se tenga información sobre el progreso del alumno, después de lo visto anteriormente, los autores mencionan dos formas de informar sobre el progreso mencionado, que son, primero, un boletín de información sobre el alumno, el cual presenta una filosofía basada en necesidades y centradas en el niño que facilita su desarrollo continuo, el cual evita alguna forma de discusión o dificultad en su transmisión. Y segundo, en las entrevistas entre padres y maestros, lo cual facilita el desarrollo del alumno y el incremento de la relación positiva entre el hogar y la escuela. Por último, los autores indican que esta información sobre el progreso del alumno debe generar un establecimiento de colaboración. De esta manera, una información sólida y eficaz debe basarse en elementos como un documento de planificación relativo a las necesidades del niño, que define con claridad el currículo, la modificación del mismo, los métodos de evaluación y las formas de comunicación. También debe acentuarse en la participación de la comunidad en la elaboración del currículo. Y por último, es que las reuniones de los padres con los maestros deben fijarse de acuerdo a las necesidades y no establecerse de antemano en momentos concretos e informales dedicados a la información. Finalmente, vamos a ver el tercer apartado, donde hablamos de los aspectos complementarios. Entonces, vamos a ver en el capítulo 11 las perspectivas que tienen los padres de familia acerca de la calidad dentro de las aulas inclusivas. Lo que los padres de familia quieren es que sus hijos sean acogidos, que sus hijos sean acogidos con cariño y que no haya ninguna discriminación por parte de los niños o de los profesores. Es decir, que haya una experiencia educativa de calidad. También, otra cosa que observan los padres de familia es que cuál es la enseñanza que se les da y cómo es la forma en la que se evalúa. Bueno, después de tener la acogida de los alumnos y la integración social que se da durante las actividades de clase, debemos tener en cuenta que hay algunas escuelas que sienten un placer por admitir un alumno nuevo y otras que no sienten ni siquiera una empatía. Debemos contemplar también en el estudiante la posibilidad de crecer y evolucionar como persona durante las actividades de clase. Tenemos en cuenta también métodos para facilitar las interacciones sociales. Estos se dan por medio de el diálogo en grupos pequeños, formar parejas y descubrir campos para generar diálogos. 48 minutos. A continuación, vamos a ver el aprendizaje que se da dentro de las aulas inclusivas. Entonces, tenemos las experiencias dentro de las aulas inclusivas, como la educación moral de lo que está bien y de lo que está mal. También vemos las destrezas del pensamiento crítico, que es, si tengo un problema, ¿cómo puedo resolverlo? También tengo las destrezas de la vida diaria. Estas se dan por medio de actividades de la vida diaria. Por parte del currículo, podemos ver el aprendizaje funcional, el aprendizaje académico, de entretenimiento y diversión. Dentro de las aulas inclusivas vemos que el aprendizaje se da por medio del juego. Y finalmente tenemos la participación de los padres y la comunidad. Podemos ver cómo los padres apoyan a los docentes con sus ideas para crear
una educación de calidad. El capítulo 2 es llamado Aprendizaje referido a la comunidad en las escuelas inclusivas. Entonces existen dos tipos de escuela. La primera es la que tiene una discrepancia entre el currículo ofrecido y las necesidades de los estudiantes. También hay poca participación de las comunidades y no tienen en cuenta sus opiniones. Y hace falta una reestructuración radical de los temas y el modo de estudiar el currículo. Esto va a generar como consecuencia alta deserción de los alumnos. Por otro lado, y en contraste, vamos a tener una enseñanza multidisciplinar donde van a ver la combinación de dos asignaturas como geografía e historia con el fin de explicar los principales acontecimientos políticos y sociales del mundo. Entonces aquí va a haber un trabajo cooperativo de los alumnos con capacidades diversas y van a haber ocupación de problemas reales en el mundo y en el tiempo real. Es decir, que esto va a generar una proporción más baja de abandonos. Con el fin de garantizar un currículo eficaz, hay unos contenidos para el aprendizaje que deben trabajar de manera simultánea y relacionarse entre sí. Entonces tenemos que las escuelas deben centrarse en los objetivos de la vida cotidiana, es decir, conseguir empleo, mantenerse en el hogar, realizar actividades de ocio, culturales, deportivas, entre otras. En el aprendizaje debemos descubrir las necesidades de la comunidad, de la nación, del Estado o del mundo que aporten a la solución de la problemática actual. En las asignaturas debemos estructurar y reestructurar. ¿Qué quiere decir eso? Es trabajar entre la transversalidad de los objetivos de la vida cotidiana en relación con lo que ofrecen las asignaturas. Y los alumnos deben desarrollar actividades significativas y aplicar destrezas en cada una de las materias como lenguajes, sociales, matemáticas, inglés, entre otras. Durante el proceso de aprendizaje activo tenemos que nos encontramos espacios de las aulas inclusivas donde tienen pequeños sofás, cojines, tapetes, sillones, láminas, juguetes, entre otros. Esto nos va a permitir generar una inclusión para todos los alumnos con discapacidades motrices o incluso auditivas o visuales. Y también nos va a permitir formar parejas, grupos o facilitar actividades cooperativas. En cuanto a las aplicaciones referidas a la comunidad, nos brindan estrategias que podemos implementar dentro del aula de clase. Entonces tenemos las simulaciones, que son actividades cortas y con pocos alumnos para facilitar el entendimiento. Un ejemplo de estas puede ser la simulación del cobro de impuestos, donde participen 2 alumnos o el estudiante y el docente. En segunda instancia tenemos las estaciones de aprendizaje aplicado que están situadas a lo largo del perímetro de la clase, donde en cada esquina se va a trabajar una temática y esta temática va a ser cambiada durante cada semana. Y finalmente tenemos el aprendizaje en comunidad, que se centra en problemas reales donde los alumnos prestan servicios a la comunidad y después los analizan y los exponen. Esto puede ser mediante estudios de caso, investigaciones o encuestas. En el capítulo 13, actividades curriculares, los autores inician mencionando que los programas y servicios educativos presentan una serie de deficiencias, como por ejemplo, que las escuelas se organizan sobre una población homogénea, que los procesos administrativos limitan mucho la creatividad de los docentes y directivos, que están en una búsqueda constante de soluciones universales, que se fomenta la competencia entre compañeros, se evidencia una existencia de restricciones fronterizas entre maestros, tutores y directivos, que las oportunidades de establecer amistades sólidas son muy limitadas y que se muestra una necesidad por personal educativo que apoye a desarrollar destrezas no académicas. Por lo tanto, los autores establecen que hay unas actividades extracurriculares que se pueden realizar dentro de la escuela. Cabe mencionar que estas son actividades en las que participan los alumnos en horarios que son escolares y posescolares, que no se encuentran dentro del currículo troncal y que presentan una ventaja en cuanto a la facilitación del estudio. Así, su importancia radica en que por medio de estas actividades se fomenta el desarrollo de habilidades sociales, se proporciona un contexto donde se comparte e interactúa con los otros, se brinda una enseñanza de habilidades esenciales de la ciudadanía, se estimula el pensamiento crítico, la observación y también la resolución de problemas, se brinda una oportunidad para respetar la diversidad y se genera la posibilidad de la participación de alumnos con capacidades y destrezas diferentes. De esta manera, para su elaboración, se pueden valer de 2 tipos de ayudas, que son: primero, una asistencia personal, que es un sistema de apoyo
cuando un alumno no esté seguro de cumplir con la actividad o con los requisitos y sea incapaz de realizar la actividad independientemente. Y segundo, una asistencia informativa que proporciona una información a los maestros para que puedan hacer accesible la actividad a todos los alumnos. Así, los autores nos brindan algunas actividades extracurriculares a distintas edades. Para el primer ciclo de educación infantil, estas actividades generan interacciones y relaciones entre compañeros. También hay un aprecio al pluralismo y deben ser actividades accesibles a todos los alumnos, las cuales pueden ser clases de música, de danza, de informática, artes u oficios o grupos teatrales que se pueden llevar a cabo mediante estrategias como la participación en actividades con compañeros, gratitud hacia el maestro, creación de un grupo de apoyo o también por la relación y participación entre padres. Para el grupo de primaria, estas actividades generan un descubrimiento y desarrollo de talentos y mantenimiento de amistades. Las actividades que se pueden realizar son scouts, deportes, clubes, programas recreativos, campamentos de verano y clases también de intereses especiales que se pueden llevar a cabo mediante estrategias como animar y ayudar en la participación de los alumnos, no excluir a nadie por carencias, también la participación de padres y un apoyo de los padres a los niños en las diferentes actividades. Para finalizar, para el grupo de los estudiantes de secundaria, estas actividades se generan apoyo para que estos estudiantes vayan independizando un poco de su familia. Se hacen también actividades de promoción y se fortalecen redes de amistad. Las actividades que se pueden realizar para este grupo son clubes, organizaciones escolares, deportes de equipo, actividades al aire libre y de parroquias y también campamentos que se pueden llevar a cabo mediante estrategias como clubes de amistad, participación de padres y atención de estos padres y docentes en la participación de los estudiantes a las actividades. Finalmente tenemos el capítulo 14 que está titulado como el currículo en las escuelas orientadas a la inclusión. Entonces tenemos que la enseñanza inclusiva y la orientación inclusiva van cogidas de la mano. Como lo hemos visto durante todo el libro, vemos que encontramos estrategias, métodos, actividades, espacios y lugares donde se puedan generar una calidad de vida y una calidad educativa para los niños con dificultades de aprendizaje o talentos excepcionales. Bueno, por otra parte, vemos las influencias sociales y educativas, es decir, cómo estas influencias sociales influyen dentro del ámbito educativo. Las influencias sociales las conocemos como familias monoparentales que la constituyen un padre o una madre cabeza de hogar, el hambre, la falta de alimentación, el consumo de drogas o el estrato socioeconómico donde viva el niño. Todos estos factores influyen en el proceso de aprendizaje. Entonces, para esto se crearon unas estrategias de intervención, que fueron talleres y charlas que se le dan a los docentes y a los padres de familia. También generar un sistema de apoyo y, por último, crear estilos de aprendizaje significativos. Esto se hace por medio visual, auditivo y kinestésico. Finalmente, vemos la orientación inclusiva. Tiene como fin generar una mejor calidad de vida y una participación activa y positivamente en diferentes entornos y en diferentes contextos. Para darle finalidad a este libro, debemos tener en cuenta el aporte fonoaudiológico que nos da. Entonces, dentro de las aulas inclusivas vemos el fortalecimiento de las habilidades comunicativas, identificar los dispositivos básicos de aprendizaje, generar estrategias de intervención y realización de actividades por medio del currículo. Finalmente, vemos el apoyo y el seguimiento que se le da a los escolares por medio de otras interdisciplinas, como fisioterapia, terapia ocupacional, nutrición, entre otras. Por último, queremos agradecer la atención prestada y esperamos que este contenido del libro sea de gran utilidad y aplicabilidad para ustedes.